El tema de hoy, todo saldrá bien. Esto como parte de la serie Dios trae gozo. La pregunta que nos hacemos es cómo mantener el gozo, la alegría, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Pues primero que nada, hijos de Dios, nosotros debemos entender que Dios ve nuestra necesidad. Él está presente en los momentos de dolor y de aflicción. Él es consciente de lo que nos pasa. Y Él está trabajando constantemente, todos los días, para convertir esa situación que vivimos en un momento de alegría. Usted y yo tenemos que entender que Dios tiene el control absoluto de cada circunstancia, de cada evento que nos sucede. Nosotros nos cuesta muchas veces entender esto. Nosotros, los hijos de Dios, no caminamos por emociones, sino que entendemos que los momentos de gozo se dan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Los momentos de alegría, los momentos de tristeza, todo lo que podemos vivir, Dios tiene para nosotros un plan, tiene para nosotros un propósito, sin importar cuál es nuestra circunstancia. Pero, ¿cómo podemos mantenernos alegres? ¿Cómo podemos mantenernos gozosos en medio de los problemas? Vamos a leer Romanos 8:28. Romanos 8:28, busquemos en la palabra de Dios y descubramos un poco cómo podemos mantenernos gozosos. Iniciemos con este versículo, Romanos 8, versículo 28, dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a su propósito son llamados. Nuestra alegría se fundamenta en la seguridad que tenemos de Dios. Saber que tenemos un Dios que es misericordioso, en el que podemos confiar. En eso consiste la vida del cristiano. Consiste en que su seguridad está depositada en la fe por medio de Cristo. Consiste en confiar en Dios, esperar en Dios, para que al final todo salga bien. Para ilustrarnos en este tema, repasemos un poco la historia de José. Todos conocemos esta historia, muchos la conocen. José fue capturado por sus hermanos porque querían hacerle daño, ya que él era el preferido de Jacob, su padre, y porque además Dios le había revelado en sueños que él sería el más importante entre sus hermanos. Por eso los hermanos lo dejaron encerrado en un contenedor de agua, en una cisterna, de donde lo sacaron unos mercaderes y lo vendieron a Egipto como esclavo. Esta historia puede parecer un poco frívola, un poco normal, pero usted debe profundizarlo. Imagínense cada uno de nosotros separados de la familia, llevados esclavos a otro lugar y estar allí perdido sin que nadie venga a buscarle, sin saber nada de su familia durante muchos años. Y además en Egipto, pues padeció muchas situaciones difíciles. Vamos a leer Génesis 37:4 para que comencemos a ver el contexto de esta situación que pasó con José y entender por qué debemos mantenernos alegres en medio de los problemas. Génesis 37, busquemos en la palabra de Dios, busquen cada uno en sus Biblias, 37 versículo 4, dice así: y viendo sus hermanos
que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. En este sueño José se le presentó una revelación de cómo él iba a ser el líder o iba a prevalecer o a estar por encima de sus hermanos. Por eso los hermanos lo odiaron más. Pero ¿qué debemos aprender de esta historia? Esto sucedió para el bien de la familia. A pesar de esto, sucedió para el bien de un pueblo, porque 20 años después hubo hambre en toda la tierra y el único lugar donde había alimento era en Egipto. Y allí José era el administrador en jefe de todos los alimentos, era el que repartía los alimentos. Es por eso que su familia llegó donde él estaba. Se reencontraron después de mucho tiempo, después de 20 años y hubo perdón y se reconciliaron. Leamos Génesis 45:15. Ustedes pueden leer esta sección del capítulo 37 al capítulo 35 de Génesis para que puedan entrar en contexto y puedan ver cómo es la historia de José, una historia que nos puede enseñar a estar gozosos a pesar de los problemas. Leamos entonces el versículo 15 del capítulo 45 de Génesis. Dice la palabra de Dios: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Sí? Después sus hermanos hablaron con él. Aquí se encuentran nuevamente los hermanos después de mucho tiempo, después de aquella situación donde los hermanos lo aborrecieron, lo dejaron en una cisterna y hubo reconciliación, hubo perdón. Pero lo que debemos aprender de esta historia es la actitud de José. Veamos a José. ¿Cómo fue la actitud? Fue mucho el dolor que sufrió al estar lejos de su familia. Pongámonos en los zapatos de José, engañado y despreciado por sus hermanos, y todo lo que pasó en Egipto. Él vivió en esclavitud y también vivió en prisión un tiempo. José actuó de esta manera, una manera ejemplar. Tenía claro que las cosas se dieron así. Si él hubiese sido otro, si no hubiese estado lleno de Dios, de la presencia de Dios, seguramente él hubiese tomado venganza o tal vez hubiese tenido una actitud grosera para que los hermanos se sintieran culpables. Pero él entendía que las cosas se dieron así según los planes de Dios para salvación de su pueblo y de su familia, para no morir como resultado de aquella sequía tan grande que golpeaba la tierra. Vamos a leer Génesis 45 del 5 al 8 para que terminemos esta historia. Dice: y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Esto fue una bendición, porque José fue el que pudo vislumbrar, pudo predecir por medio de los sueños, de la interpretación de sueños, que venía una gran hambruna en la tierra. Y Egipto fue una bendición en ese momento para que la tierra se mantuviera, para que se mantuvieran los pueblos. Por eso lo que nos enseña esta historia
es que hay que vivir un proceso de sanidad diariamente, porque las circunstancias de la vida muchas veces nos puede llevar a tener un corazón duro. En vez de tomarlo para bien de nosotros, cuando estamos en problemas lo tomamos para mal y cogemos rabia o enojo contra nuestro hermano, contra nuestro vecino, contra nuestros seres queridos y amigos. El corazón se nos endurece debido a las circunstancias, a los malos momentos que vivimos. Pero José entendió el proceso que Dios tuvo con él para traer bendición a su vida, a su familia y a su pueblo. José vivió un proceso de sanidad en su vida. Nosotros tenemos que vivir ese proceso de sanidad que le permitió alejar la tristeza ante el dolor que sufrió, ante la injusticia que padeció, y lo llevó a perdonar a sus hermanos, dejando todo en manos de Dios. Así también nosotros debemos dejar todo en manos de Dios. Por eso en Colosenses capítulo 3 del versículo 13 al 14 dice así. Busquemos en la palabra de Dios. Corintios, Filipenses, Colosenses capítulo 3 del 13 al 14. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo mantenernos en el gozo en el medio de las dificultades? ¿Cómo mantenernos alegres en medio de las dificultades? Viviendo y apropiándonos del perdón, entrando en un proceso de sanación diaria, porque a veces los golpes de la vida nos hacen tener un corazón duro, pero nosotros tenemos que renovarnos, limpiarnos para mantenernos alegres, porque el gozo es suministrado por parte del Espíritu Santo. Hay que dejar que Dios obre en nuestras vidas, para que por medio de nosotros opere con bendición en nuestro entorno. Es decisión suya si usted toma estas dificultades, si usted toma los problemas para que se endurezca su corazón o para que haya bendición, para esperar en Dios, dejar todo en manos de Dios y que haya bendición al final de todo. Dios siempre está trabajando de manera incomprensible. A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero debemos esperar y debemos pedir perdón y renovarnos diariamente, porque los golpes de la vida, como les dije, puede hacer que nuestro corazón comience a llenarse de odio, de rencor y a endurecerse. Lo que pareciera un mal para nosotros puede convertirse, Dios lo puede convertir en un bien para muchos, no solamente para nosotros, para muchos de los que están a nuestro alrededor. En Tesalonicenses capítulo 5 dice así. Leamos Tesalonicenses. Yo lo tengo en otra versión para que lo entendamos un poco mejor. Tesalonicenses capítulo 5, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 18. Dice la palabra de Dios. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Dad gracias en todo. Muchas veces nos cuesta dar gracias cuando tenemos dificultades. Hay que dar gracias en lo bueno y en lo malo, porque no sabemos cómo Dios está obrando. Lo único que tenemos que hacer es estar pegaditos de Dios. Leamos, por ejemplo, Romanos 12:2 dice, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Y en Salmo 94:19 dice así, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. El salmista dice, en esos pensamientos que yo tenía de tristeza o tal vez de sufrimiento,
tú me consolabas y tú al final alegras mi alma. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, está en Filipenses 4:4. Entonces tomemos la decisión y pidamos a Dios que nos perdone, que nos dé alegría a pesar de las circunstancias de nuestras vidas. Muy bien, Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes y para sus familias. Nos vemos en una próxima oportunidad.